Hoy, a ver si adivináis de qué vamos a hablar. Jugárosla, venga, va. Muy bien. Estamos en una serie este mes que se llama Nombre sobre todo nombre. Y uno de los nombres que se le da a Jesús es... Para allá, vale. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque como bien han dicho los niños en los vídeos, y algo de lo que hemos cantado, hoy celebramos que Jesús nació. Realmente no fue en diciembre. Se ha elegido diciembre por poner un día. Sería más bien entre marzo y abril, por ahí. Pero bueno, ya que hay que poner un día, dijeron, diciembre, aquí queda bien unas vacaciones. Diciembre. Así que vamos a hablar de este nombre, de Emmanuel. Lo que pasa es que yo siempre sabéis que me gusta a mí hacer las introducciones un poco raras, ¿vale? Cuando pensamos en Dios, tenemos también que pensar en qué concepto de Dios tenían la gente de ese momento. Y pensamos hace 2000 años, ¿vale? 2000 años. Y hace 2000 años pensamos en dioses griegos, romanos, mitología, todo este tipo de cosas. Y reconozco que soy un fanático, o sea que lo siento, lo vais a tener que comer. Para entender también el choque que a la gente les causó, cómo es nuestro Dios, cómo es el verdadero Dios, cómo es Jesús, hay que entender también cómo eran los dioses o el concepto de Dios que ellos tenían. Os voy a contar primero de dónde viene el nombre Emmanuel y después entendemos todo, ¿vale? El texto dice así, son 3 versículos y que todos conocemos mucho. Dice, José, hijo de David, es cuando el ángel se le aparece a José y le cuenta toda la historia. Dice, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebida por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Mirad, la Virgen concebirá un niño, dará a la luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esto lo habíamos visto y Pablo, que fue el que empezó la serie, creo recordar, hablaste acerca de los nombres de Isaías, mencionaba. Paco fue el que empezó la serie y habló de todos los nombres. Y allí mismo hablaba de este nombre, hablaba de este texto que decía, mirad, la Virgen concebirá un niño. Y estaban en Isaías cuando todo esto ocurrió unos 400 años después, ¿vale? Pero ya entonces, ya estaba diciendo lo que iba a ocurrir. Y como os he dicho antes, esto es lo que para nosotros conocemos, pero el concepto de la gente que tenía en aquel entonces era de otra serie de dioses. No sé por qué ha salido todo. Ah, vale, que me sale a mí todo, pero allí no. Guay. Hace mucho tiempo, en una ciudad, empezó a crearse una ciudad. Y entonces, los 2 dioses dijeron, venga, yo creo que me tomen a mí como el dios suyo. Uno era Poseidón. Poseidón, el dios de los... Bien, dios de los mares. Y Poseidón le dijo, si me aceptáis a mí como vuestro dios, os voy a regalar una fuente infinita de agua salada. Atenea, que también estaba por allí, la diosa de la sabiduría, dijo, si me aceptáis a mí como vuestro dios, vuestra diosa, os regalaré un olivo. La gente de allí empezó a pensar, dice, vale, con una fuente de agua salada, el agua salada beber como que no, para regar tampoco. Sin embargo, un olivo, oye, aquí sabéis mucho de olivos. Un olivo sirve para muchas cosas. Te da aceite, te da aceitunas. Así que la gente eligió a Atenea. Y por eso la ciudad se llamó Atenas. ¿Qué pasa con esto? Poseidón, digamos que eligieran al otro no le sentó muy bien. Así que lo que hizo fue
encapricharse de una sacerdotisa que había en el templo de Atenea, una sacerdotisa muy guapa, y ella y él la forzó, la violó y así mancilló todo el nombre de Atenea. Atenea entonces se mosqueó y entonces lo que hizo fue, en vez de pelearse con Poseidón, se mosqueó con la mujer y le dijo: como tienes un cabello tan guapo, voy a hacer que en vez de pelo tengas serpientes, que en vez de tener una piel sedosa tengas una piel como un reptil, y para que nadie pueda ver nunca más tus ojos tan preciosos, cada vez que alguien los mire se convertirá en piedra. Y se convirtió en uno de los monstruos mitológicos más conocidos. Todo este rollo, ¿para qué? Porque no tiene nada que ver con Dios, pero sí tiene que ver con Dios. Fijaos cómo los dioses que conocían el ser humano hasta ese momento, lo que hacían era pelearse, era utilizar al ser humano para que hicieran su nombre grande, lo utilizaban para mosquearse y para pincharse unos a otros, y los utilizaban como objetos y como cosas para echarse en cara unos a otros. Sin embargo, cuando llegamos a Jesús, la cosa cambia, porque todos esos conceptos que el ser humano tiene acerca de un Dios desaparece y le cambia por completo. No es un ser poderoso que viene del mar, de manos de tritones, o que viene con una sabiduría excelsa para poder engañar y para poder mentir y hacer rollos a los humanos, sino que viene como un bebé, alguien indefenso. Ni siquiera fue a un sitio con mucho dinero, ni siquiera fue a un sitio con dinero, fue a un sitio donde se guardaban los animales a nacer. Algo que para un hombre, un Dios, lo que viene es a arrasar, a destruir, a poner su nombre por alto. Sin embargo, Jesús no hizo nada de eso. Y el concepto de Dios para el ser humano cambia. Por eso el ser humano también, cuando llegó a esa Jerusalén en ese momento, la gente no lo podía entender. ¿Cómo va a ser este un Dios si es bueno? Si se porta bien con nosotros. ¿Que viene aquí para salvarme? ¿No viene a meterme en líos? ¿Y no me va a meter cizaña entre uno y otro? ¿O no me va a transformar en una cosa rara? ¿Ni va a crear un ser mitológico que...? Todo ese concepto que el ser humano tenía se destruye por completo. Y nace un hombre. Alguien que vivió como un ser humano. Alguien que tenía que comer, tenía que beber, tenía que ir al baño, tenía que lavarse porque olería. Todo lo que hacemos nosotros, Él pasó por ahí. Sintió emociones como un ser humano. Antes mencionaba tanto Lidia como alguien del vídeo que a veces echan en falta personas en estas fechas. Se habla mucho de María, pero José apenas aparece. Lo normal en aquella época era que José fuera mucho mayor que María y probablemente en algún momento José desaparecería porque se murió. Y Jesús tuvo que pasar por ese trago. También murió un amigo suyo, Lázaro, aunque después resucitó, pero murió. Y Jesús tuvo que pasar por ese trago también. ¿Alguna vez os habéis sentido decepcionados por alguien? También Jesús lo sintió.
gente con la que estaba con él durante años y que vieron cosas increíbles, no estuvieron ahí cuando tenían que estar. Sintió cansancio, a tal punto que en una tempestad en el mar estaba tan reventado que se quedó dormido. Y no había forma de despertarlo. Hasta que alguien le zarandaba: oye, tío, espabilate. Todo lo que nosotros sentimos, él lo sintió. Porque vivió como ser humano, a pesar de que no era ser humano. Era Dios, pero él decidió hacerse como un ser humano. Y lo hizo, sobre todo, para cuidar de nosotros. A veces pensamos que Dios viene aquí para castigarnos. O hay gente que lo puede pensar. Sí, si no creemos en ti es que nos vamos al infierno. El concepto es al revés. Nosotros vamos a ir al infierno. Y gracias a que Dios hace algo, tenemos la oportunidad de ir al cielo. No es por Dios por quien vamos al infierno. Dios cambia el camino, nos da una oportunidad para ir con Él al cielo. Por eso a muchos hombres les chocaba tanto el concepto de un Dios que amaba, de un Dios que cuida, de un Dios que perdona. Porque todas las historias que habían oído de otros dioses, ninguno es así. Como dice Lidia, yo no sé cómo llegáis vosotros a estas fechas. Normalmente, por deformación profesional, final de trimestre es una época donde acabamos entre reventado y hechos polvo. Lo más normal es que entre hoy y mañana caigamos enfermos. María ya ha caído ayer. Es lo habitual con las fuerzas con las que llegamos. Pero ¿sabes qué? Dios también estuvo cansado. Dios también estuvo hecho polvo. Dios te entiende perfectamente. Sabe cuando estás estresado. Cuando algo dices, ¿por qué sale esto así si yo lo había pensado de la otra manera? ¿O por qué me ocurre esto si yo no he hecho nada malo? Dios puede empatizar con nosotros porque Dios vivió como nosotros, sintió como nosotros. Y esto es lo maravilloso, el milagro de lo que celebramos hoy, que Dios decidió hacerse hombre. Y alguno me podéis decir, bueno, pero es que Él estuvo con nosotros, vivió entre nosotros, pero ya no. Y en cierto sentido, tenéis razón. Pero antes de marcharse, dijo algo. Le dijo, mirad, hablad de mí a todo el mundo. Decidle a la gente cómo queréis que quiera que viva. Y seguramente vosotros no tengáis todas las respuestas, pero estad tranquilos, porque yo voy a estar con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Así que ese nombre, Emmanuel, no es simplemente lo que celebramos hoy, que es el nacimiento de Jesús, sino que a pesar del nacimiento y su muerte, y que ahora físicamente no lo tenemos, Dios sigue estando aquí. Dios sigue estando entre nosotros. Dios ha dejado un sello a cada uno de los que creemos en Él para tenerlo justo en nuestro corazón y así poder saber qué hacer en cada momento. Señor, me siento así. Y Él te va a decir, sé cómo te sientes, porque yo lo he pasado. Sé que estás levantado, sé que quieres mandarlo todo a la porra. Sé que no puedes más. Sé el conflicto que tienes con. Sé la incapacidad que tienes para. Te entiendo. Pero estoy contigo.
Como bien dijo Lidia, lo podía haber hecho tú la predicación. Como bien dijo Lidia, Él no va a quitarte los problemas ni las dificultades, pero está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que significa Emmanuel, que sigue estando aquí. Lo achacamos muchas veces a ese momento, pero sigue para siempre. Y si nosotros no estamos, si vienen nuestros hijos, seguirá estando con ellos. Ese es nuestro Dios. Un Dios que nos ama, que nos acompaña, que nos cuida, que nos comprende. Y no quiere hacernos daño, ni quiere meternos en malos rollos. Nos quiere cuidar. Igual que un padre cuida a un hijo y lo educa, y a veces le dice que no. Y a veces le tiene que dar un azote. Y a veces tiene que venir un revés para que aprenda. Porque no obliga. Dios no hace autómatas. Dios da al hombre la capacidad de elegir. Y el hombre decide. Y el hombre a veces mete la pata. Y muchas veces las consecuencias nos vienen por no hacer caso a Dios. Pero aún así, Dios sigue estando con nosotros. Muchas veces nos olvidamos de esto. Y yo me paraba a pensar y digo, si realmente fuera consciente de que Dios está conmigo en todo momento. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Con todo lo que digo, con todo lo que pienso, con todo lo que hago a escondidas, evidentemente, porque claro, aquí siempre todos somos magníficos y maravillosos, ¿verdad que sí? Todos nos portamos bien, sonreímos, guay, pero cuando salimos y estamos a solas o cuando estamos con cierta persona, no lo tratamos igual de bien. O no le tratamos con las mismas palabras, ni con el amor que Dios nos trata a nosotros. ¿Y si pensáramos, Dios me está viendo ahora mismo? Deberíamos pensarlo, porque Él está con nosotros. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el instituto, cuando estamos en la universidad, cuando estamos con nuestro vecino y cuando estamos con ese que también nos cae mal. Dios está ahí. Dios nos ama tanto que no se guardó a lo que más quería, que era su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Siento decirte que tú ibas derecho o vas derecho al infierno. Te podría decir otra cosa, pero es que no es verdad, te mentiría. Y la única cosa que nos salva del infierno es el regalo que nos ha hecho Dios, mandando a su Hijo para morir por ti y por mí. Pero para que un regalo sea efectivo, si yo te lo entrego, tú tienes que aceptarlo. Y Dios no va a obligar a nadie que lo acepte. Dios va a decir, tómalo, ¿lo quieres? Y nosotros somos los responsables de decir, sí, acepto. Sí, creo en ti. Sí, quiero seguirte. Quiero que estés conmigo todos los días hasta el fin de mi vida. Y es ahí, cuando aceptamos el regalo, cuando podemos ir al cielo y tenemos acceso a estar en una eternidad con Él el día de mañana. Porque esto, siento decirte que son 2 días. Lo puedes vivir como quieras, pero son 2 días. Puedes vivirlo a tu bola o puedes vivir teniendo a Jesús contigo a tu lado. Cuando vivimos con Jesús a nuestro lado, hay cosas a las que tienes que decir que no. Igual que un padre pone normas en su casa para sus hijos,
y a un niño de 5 años no le deja estar en la calle hasta las 5 de la mañana, Jesús dice, para ti no está bien esto, esto y esto. Y nosotros tenemos que obedecerle. No porque sea algún capricho de Dios, sino porque es por nuestro propio bien. Porque Él lo que quiere es cuidarnos. Llamará su nombre Emmanuel y Él salvará al mundo de sus pecados. Eso es lo que vino a hacer Jesús. A salvarnos, no a condenarnos. El que no cree en Él ya está condenado. Pero si creemos en Él, tenemos la oportunidad de estar una vida entera con Él, en un sitio donde no hay enfermedades, donde no hay traiciones, donde no hay enfrentamientos, ni peleas, ni guerras, ni nadie más chulo que nadie, sino que va a ser un día eterno de buen rollo. Tampoco vamos a estar, estoy seguro, bueno, a lo mejor esto da para un vídeo, no lo sé, tocando la barriga todo el día. Estaremos haciendo cosas, ¿vale? Algunos estarán trabajando, otros estarán cantando, otros estarán... no lo sé. No sé lo que haremos. Estoy seguro que todo el día tumbado a la Bartola tampoco. Pero será un lugar donde podamos estar todos juntos, de buen rollo, conociendo más y más a Jesús, ya no aquí dentro, sino aquí, cara a cara. Con fiesta, comida, no lo sé. Bueno, con algo, con algo habrá por ahí donde lo pasaremos divinamente. Y todo empezó en un día como hoy, porque Dios decidió venir a estar aquí con nosotros. Espero que disfrutéis de la fiesta, pero habrá una fiesta más grande en el cielo si aceptáis el regalo que Jesús os hizo.